Bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces leyendo la palabra del Señor en Éxodo. Vamos a leer entonces los primeros 3 versículos y la palabra del Señor dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento de este decálogo justamente es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La gente, o a través de la historia de los pueblos, se conoce que el hombre ha manifestado la necesidad en su corazón de alguna deidad, de conocer a un Dios real, y ha tratado de, en algunas veces, imaginárselo, en algunas veces hacerlo, algunas veces dibujándolo, haciendo esculturas, y así sucesivamente. A través de la historia han pasado todos estos hechos, pero también hoy día, a través de una diversidad de opiniones en muchas cosas, se ha manifestado que de alguna u otra manera todos los caminos nos conducen a Dios, porque Dios es uno solo. Por lo tanto, las cosas que nosotros hagamos y al Dios a quien adoremos va a ser justamente a ese Dios único que existe. Sin embargo, quiero decirle que eso no forma parte de nuestra realidad, ni tampoco de la realidad bíblica. Muchas veces las personas dicen que lo importante es tener fe, en lo que sea, pero tener fe. Y justamente lo que Dios manifiesta, ya que Él nos diseñó, ya que Él nos formó, Él conoce que nosotros no necesitamos esa fe, sino que necesitamos deleitarnos en Él. No necesitamos cualquier fe, sino tener una fe correcta. Tener una fe que fluya con verdad. Y quizás ese es el gran tema con respecto a lo que estoy hablando en este momento. Justamente que todas las cosas pueden ser verdad para la gente, ¿no? Pero si todas las cosas son verdad, algo tiene que ser mentira. Algo puede no ser real. Si hay un auto gris estacionado afuera, es justamente porque es un auto gris y no rojo. No depende de la perspectiva. Hay algo de realidad en medio de todo esto. Hay algo de verdad. Y justamente estamos viviendo en un tiempo en donde lo más importante pareciera ser que es nuestra opinión individual, lo cual nos torna aún más egoístas, no sinceros y lejos de cualquier realidad. Por lo tanto, el primer mandamiento nos enseña acerca de quién es o qué cosa puede ser un Dios con minúscula o un ídolo. El filósofo Nietzsche dice que en el mundo existen más ídolos que realidades. Y pensando en esa frase, uno podría llegar a la conclusión que es cierto. Y que como el mundo se desenvuelve, como la gente ve las cosas, es porque aparentemente las decisiones que toman es justamente porque hay más un ídolo en su corazón que una realidad de vida, que una verdad hay en su corazón. Una señora, por ejemplo, pasó en su periodo de niñez una pobreza gigantesca. Ella tuvo muchas necesidades, pero siendo adulta estaba tan ansiosa de conseguir seguridad económica que pasó por alto la posibilidad de tener relaciones de calidad con el fin de casarse con un hombre rico, al que en realidad ella no amaba. Prontamente tuvo resultado esa vida, un resultado de un divorcio, y además todas las luchas económicas a las que ella temía tuvo que luchar ahora una vez más. Algunos jugadores de
de deporte, algunos deportistas, atletas, en un intento por hacer las cosas bien, estar en el Salón de la Fama y ganar una medalla, tener ese éxito, usan esteroides y otro tipo de drogas que los consumen, que consumen su vida, la rompen y la quebrantan, y como consecuencia tienen su cuerpo manchado, quebrantado. En lugar de aspirar a ser grandiosos, su éxito ha sido totalmente derrotado por aquella decisión. Por lo tanto, idolatrar entonces, tener otro Dios ajeno delante de Jehová, es tomar un gozo incompleto y edificar toda nuestra vida en torno a ese gozo incompleto. Vivir alrededor de un gozo que no va a llenar jamás nuestro corazón. Hoy día, aunque no nos arrodillemos frente a la estatua de una diosa Afrodita, son muchas las mujeres jóvenes que son arrastradas a la depresión, a desórdenes alimenticios por una preocupación obsesiva en su imagen corporal. No es difícil ver enfermedades como bulimia y otras cosas. No quemaremos quizás un incienso enfrente de la diosa Artemisa, pero cuando el dinero, la carrera, nuestro trabajo es elevado a las dimensiones más estratosféricas que nosotros podamos llevarlos, vamos a ver sacrificios tremendos, familias destruidas, niños que prácticamente se deben criar solos y que se descuidan las familias y la comunidad con tal de tener un nivel más alto en el mundo de los negocios y adquirir una riqueza y un prestigio mucho mayor. Por lo tanto, tener un Dios ajeno delante del Dios real, a lo único que lleva hacia adelante a nuestra vida es a una vida de destrucción. Es a una vida que destruye. Cuando usted ama a su hijo por sobre todas las cosas delante de Dios, va a ser o demasiado permisivo porque no quiere un regaño de su hijo, no quiere una pataleta de su hijo, no quiere que su hijo se moleste con usted, o va a ser demasiado permisivo y él va a hacer todas las cosas que a él se le plazcan y jamás él va a poder desarrollarse de manera creciente, linda y tranquila. Hay destrucción ahí también. Se destruye el corazón de jóvenes y mujeres a causa de esta realidad. Eso es así. Cuando nosotros amamos a nuestra esposa por sobre todas las cosas, por sobre Dios, nosotros estamos a un paso de destruir su corazón y nuestro matrimonio, porque nuestra exigencia hacia ella va a ser demasiada. De la misma manera que cuando amamos demasiado a nuestros hijos por sobre Dios, la exigencia ante Él va a ser demasiada, que Él no la va a poder cumplir, y no la va a poder cumplir esa expectativa justamente porque Él no es Dios y es incapaz de cumplir el gozo que Dios puede crear y generar en nuestra vida. Los ídolos pueden ser muchas cosas. El ídolo toma el centro de nuestra vida y se posiciona ahí, con tal de tener esa pasión, esa energía. Nuestros recursos emocionales, económicos, van destinados a ese ídolo, a ese Dios con minúscula que podamos crear. Por lo tanto, un Dios puede ser la familia, los hijos, la profesión, el poder, el éxito, el reconocimiento, la posición social, sentirse valioso. Y de esa manera va a tener una aparente seguridad y una aparente tranquilidad.
que solo es momentánea, porque en algún momento destruye, tanto a los demás como a ti mismo. Las Escrituras incluso nos hablan de los ídolos ocupando una metáfora, como un matrimonio. Dios debería ser nuestro verdadero esposo, pero cuando nos deleitamos en otras cosas, cometemos adulterio en cierta medida espiritual. Y no es solo eso, sino que en los ídolos buscamos una salvación para nosotros, que ese ídolo, que ese Dios que nosotros pongamos, jamás podrá saciar nuestro corazón y jamás podrá entregar de esa salvación. Al oro podemos decirle, en ti confiamos. Sin embargo, Jesús nos dice que al dinero le pueden llamar mamón, que a la avaricia se le declara como idolatría en Colosenses, y que incluso nosotros podemos hacer del estómago, del deleite, de lo que nosotros comemos e ingerimos, incluso podemos generar un Dios ahí. Así que no sea tan bueno para el diente. Lo erótico puede ser incluso un Dios. Lo sexual puede ser el mayor deleite en nuestra vida. El poder, la razón, la naturaleza, nuestra conciencia, cualquier cosa, nosotros podríamos transformarla, pero eso terminaría destruyendo nuestra vida y la vida de los demás. Si nosotros amamos a nuestros hijos por sobre todas las cosas, lo más probable es que no tengamos un hijo que abunde en felicidad y en alegría cuando sea adulto, porque él no tendrá las herramientas para desenvolverse de la manera correcta, porque quizás fuiste muy sobreprotector. Le exigiste demasiado los parámetros que tú querías y él no los podía cumplir, porque esos parámetros no son para un niño, ni para un hijo, ni para ningún ser creado. Esos parámetros, lo único que lo puede cumplir de bondad, de amor, de misericordia, de gracia sublime, es solamente Dios. No tengan dioses ajenos delante de mí. Nos enseña y nos da a conocer que cualquier cosa que nosotros tengamos por sobre Él puede tornarse en un ídolo y en un Dios de nuestro corazón que simplemente va a llevar a destrucción de nuestra vida y también de nuestra sociedad. Pero también el primer mandamiento nos enseña que el no tener dioses ajenos nos habla de una realidad concreta y verdadera. Dependiendo de quién sea nuestro Dios, si el Dios real con mayúscula o el Dios falso e inexistente e inerte que no escucha, es como nosotros vamos a vivir nuestra vida. Es cómo se va a desenvolver y cómo va a entender la realidad, el mundo que Él ha creado. Porque el ídolo o Dios, nuestra prioridad de vida, va a ser justamente el parámetro para que nosotros podamos desenvolvernos. El Dios que usted tenga va a ser el parámetro por el cual usted se desenvuelve y toma las decisiones. Normalmente, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y tomamos la decisión de irrumpir en la ley de Dios, es justamente porque hemos valorado más otras cosas creadas que a Dios mismo. Es justamente eso, el apego a la realidad, lo que Dios nos enseña, manifestándonos que Él es el único Dios. Y que a través de la ley nosotros no simplemente conocemos una restricción, sino que conocemos a Dios mismo. Conocemos cómo es Él. Y Él nos pide que nosotros, su pueblo, se parezca a Él en santidad, en obediencia, en carácter. Y eso nos va a llevar a desenvolvernos en nuestra vida cotidiana, de manera correcta o de manera incorrecta, si es otro Dios. Si no es el Dios de la realidad, tú vas a vivir en una realidad totalmente paralela.
no buscando el bien, sino tu propio deleite constantemente, no buscando el desarrollo en cierta medida de la sociedad, sino tu propio deleite. Los gobiernos en algún momento se han transformado en el mayor Dios que puedan tener. Y esos gobiernos han terminado en tiranía, han terminado en matanzas a un montón de personas. Tener al Señor como nuestro Dios nos revela una realidad para la cual Él nos creó. Y justamente nos da y nos traza una perspectiva de la realidad, porque aunque usted no lo crea, el cristianismo es verdad. La sociedad nos enseña que la verdad nosotros la podemos definir, pero Dios a través de este decálogo nos dice que no. Nos dice que esto es real y verdadero, aunque usted no lo crea. Porque la vida no se trata de usted. El que usted haya sido creado, haya sido engendrado por Dios, creado a su imagen y semejanza, no se trata de usted. La creación no se trata del hombre. Su familia no se trata de usted. La Biblia se centra en Dios. Y es por eso que los mandamientos nos enseñan cómo es Dios. No solamente nos enseñan un parámetro para seguir nuestra vida, sino que nos hablan de Dios mismo, de que Él es el Dios de la realidad, de que Él es el creador y el único siempre existente. Muchas veces incluso pensamos, o la iglesia piensa, que tiene una misión. Pero justamente la iglesia no tiene una misión, sino que es Dios quien tiene una misión. Y es esa misión la que tiene una iglesia. Porque centramos las cosas en nosotros. Nosotros cumplimos y tratamos de llevar hacia adelante la misión de Dios. Y nos sumamos a esa misión. Debemos dejar de interpretar nuestra vida a partir de nosotros y debemos comenzar a interpretarla a partir de la gloria de Dios. El propósito de los mandamientos también es darse a conocer. Él quiere que su pueblo sea como Él. Él nos invita a no ser mentirosos porque Él es verdad. Dios nos invita a no ser infieles porque Él es fiel. Dios nos invita a no asesinar porque Él es vida. Los mandamientos hablan de Él. No tendrás dioses ajenos, nos plantea una realidad potente, una vida de excelencia, principalmente para donde nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, si Él es la realidad primera y última, entonces Él merece toda la adoración. Y es por eso que afirmamos que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él siempre. Y es así entonces que podríamos llegar a concluir que el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo. Y cuando Dios se glorifica, entonces hay bendición y desarrollo y un montón de cosas que nosotros conocemos. Cuando nosotros reconocemos esta realidad última, hay bendición. Es por eso que el salmista en el Salmo 115 que pudimos leer en el comienzo del culto, dice: Señor, a tu nombre da gloria. Señor, glorifícate tú mismo, porque de esa manera hay bendición en nuestra vida, en nuestra realidad. Cuando tu hijo es tu ídolo en algún momento, tu corazón va a estar roto porque los hijos fallan y son pecadores. Cuando tu ídolo es el éxito, entonces solamente mirarás hacia adelante en la búsqueda del reconocimiento.
Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos que solo deben tener buenas notas, podemos estar provocando incluso ese ídolo del éxito en su corazón. Él va a buscar el reconocimiento suyo. Debemos enseñarle que debe estudiar, pero no para buscar el resultado, sino para que él pueda ejercer de mejor manera su vocación, a la vocación a la cual Dios le ha llamado. Pero este mandamiento también nos habla no solamente de quiénes pueden ser nuestros ídolos, ni solamente de cuál es nuestra realidad, sino que principalmente nos habla de nuestro corazón. De la misma manera en que nos dice Deuteronomio 6, y de la misma manera en que lo reafirma Jesús, este mandamiento tiene que ver, y nuestra vida tiene que ver con lo que nosotros amamos por sobre todas las cosas. Es por eso que el primer mandamiento es amar a Dios con todo lo que nosotros somos. En un aspecto emocional, pero también en un aspecto decisivo. Porque quien ama es porque se ha quedado con algo que Él ha elegido. El amor es una decisión. Es un verbo, no un sustantivo, dicen por ahí. Y nada que ver porque mezclé una cosa que nada que ver. Pero está bien. Hermano, volvamos al sermón, ¿sí? Sí. Entonces, después editamos el video en esa parte. Entonces, quien ama es porque justamente se ha quedado con lo que ha elegido. Querido hermano, cuando usted se casa, tengo el privilegio de estar casado con una mujer hermosa. No sé si ella tiene el mismo privilegio de estar, pero estamos casados, ¿sí? Entonces, gracias David, sí, yo también te quiero, somos primos, ¿no? Y cuando uno se casa, hace la promesa de ser fiel. Yo prometo serte fiel. Cuando uno está diciendo esas palabras, automáticamente le está diciendo que no a cualquier otra mujer que se acerque a nuestra vida. De la misma manera, cuando usted dice que ama a Dios, usted está diciendo que no va a amar a nada más que a Dios con todo su ser. Cuando usted hace una promesa de serle fiel, está diciendo que no a cualquier mujer que se tope en el camino, porque ha decidido amar a la mujer que tiene al frente suyo, porque nadie puede amar a dos señores. Dios lo declara de esa manera. En muchas ocasiones las emociones no son la prioridad, pero sí es la elección. De la misma manera en que haciendo esta muestra con el matrimonio ya no se sostiene por ese amor emocional, sino que el matrimonio se sostiene por el pacto que han hecho estas dos personas delante del rostro de Dios. Ese es el sustento y ese pacto nos invita a amar de la mejor manera a nuestra esposa. Y de la misma manera en que Josué dijo y renovó el pacto delante del pueblo del Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar en su corazón? Y la historia del joven rico nos habla justamente del corazón. Había un joven que se acerca a Jesús y él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en la conversación, Jesús le dice que él debe cumplir con los mandamientos. Y él dice que ha cumplido con esos mandamientos, que ha honrado a sus padres, que nunca ha robado a nadie, que no tiene la necesidad de mentir, por lo tanto no lo ha hecho, que él se ha portado muy bien, pero cuando Jesús le dice que saque de su corazón los bienes que él tiene, el joven se puso triste y no pudo seguir a Jesús, porque él había tomado ya una decisión en su corazón. Su corazón estaba amando el dinero y no a Dios por sobre todas las cosas. Dios lo llevó a esa pregunta, deshazte de tus bienes y entonces entrégaselo a los pobres.
Y él no pudo seguir adelante para seguir a Jesús, porque su problema radicaba ahí, en el dinero, en su corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Debemos amar a Dios con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestra emoción, con nuestro pensamiento. Y dependiese de quién amamos, cómo conocemos, es como nosotros vivimos. Finalmente, nosotros tomamos la decisión a partir de lo que llena nuestra vida. La gente hoy día habla respecto al aborto justamente por la posición en la cual está amando su corazón. La gente puede ver niños explotados en industrias a causa de su propio dinero, sin importar la creación de Dios. Depende de quién amamos, es como nosotros viviremos. Y de quién amamos, entonces nosotros vamos a anhelar conocerle. Si usted ama a Dios con todo su corazón, yo estoy seguro que en su corazón va a haber un celo tremendo por seguir conociendo a este Dios maravilloso, al Dios de la realidad, y va a querer perseverar en su conocimiento, porque cuando uno ama a su esposa, conversa con ella y la conoce y no se aburre de conocerla, sino que se deleita en ese conocimiento y en esa conversación. Cuando usted ama a sus hijos, desea a ellos conocerles y no destruirles. Pero cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, estamos lejos de la destrucción y estamos muy cerca de recibir constantemente libertad y bendición en nuestra vida. Es por eso entonces que amar a Dios con todo nuestro corazón nos da libertad, una libertad verdadera. Por ejemplo, si la tierra fuese nuestra diosa, no se hubiesen desarrollado un montón de cosas. La minera jamás quizás hubiese existido. Si los relámpagos hubiesen sido divinos y se hubiese tratado a los relámpagos como dioses, no existirían los pararrayos. Por lo tanto, cuando lo creado no despierta temores, sino que está en el lugar que le corresponde, se convierte en lo que Dios creó, para que Él lo puso ahí de una manera sabia, para que nosotros nos deleitemos en eso y seamos diligentes. A tu Hijo el Señor lo entregó para que seas sabio con Él y diligente. Y tú le ames, pero le ames en el lugar que a Él le corresponde. Es por eso que la humanidad, junto con la creación, no puede alcanzar su potencial máximo cuando las cosas se entronizan y se idolatran. El mejor desarrollo que nosotros podemos tener en nuestra vida, en nuestra sociedad, en la creación, es amando a Dios por sobre todas las cosas. Si lo convertimos en un ídolo, ya no podremos hacerlo. Así como en muchas familias, en muchos lugares, la tecnología, la necesidad se ha convertido en un ídolo, esas cosas les dominan y adquieren esa forma de ídolo. Cuando los gobiernos se idolatran, se usa el gobierno de una manera inadecuada y se abusa de su poder. Por lo tanto, la idolatría son cosas buenas que nosotros la entronizamos y las ponemos en el lugar que le corresponde solo a Dios en nuestro corazón. Ponga a Dios primero y todo lo demás estará de más. Y nada abusará de ese poder, ni usted abusará de su posición frente a otros. Por lo tanto, o se glorifica a Dios o se entroniza a una criatura, a algo creado que está debajo del Creador. Jesús vivió de esa manera, buscando primeramente la gloria de Dios y no su bienestar,
ni el bienestar simplemente de lo que Él mismo había creado como Dios, sino que buscó primeramente la gloria de Dios. Y cuando se busca la gloria de Dios, uno se entrega a los demás, uno bendice, uno sirve, uno se humilla y uno entiende realmente cómo Dios actúa. Cuando Dios ama, cuando Dios se glorifica, es cuando más nuestra vida está llena de bendición. Si usted desea bendición para su familia, cambie el chip y glorifique a Dios por sobre todas las cosas, y su familia recibirá bendición y el corazón de sus hijos y el suyo estará tranquilo. Encontrará un lugar perfecto para que ellos se desarrollen, porque es ahí, en Cristo, es en Dios, en donde nuestro corazón debe estar escondido, amándole a Él por sobre todas las cosas. No tengan dioses ajenos delante de mí. Este decálogo de los 10 mandamientos, yo creo que construyen sociedades, construyen corazones, crean cultura, una cultura rendida a los pies del Señor y poniendo en el lugar que le corresponde a las cosas en nuestro corazón. Amemos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que seremos. Que Dios les bendiga.